Buenos días o buenas tardes. Continuamos con nuestros estudios sobre el libro Escogidos por el Padre. Y el título del estudio 30, que es el de hoy, es Equipados con la Palabra. Y vamos a leer los textos en los que fundamenta la argumentación. Dice Mateo 4, del 2 al 4. Después de ayunar 40 días y 40 noches, tuvo hambre, se refiere a Jesús. El tentador se le acercó y le propuso: si eres el Hijo de Dios, ordena a estas piedras que se conviertan en pan. Y Jesús le respondió: escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así es también la palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propios propósitos. Eran palabras de Dios a Isaías en 55:11. Mateo 12:34 dice: camada de víboras, ¿cómo podéis que siendo malos decir algo bueno? De la abundancia del corazón habla la boca. Proverbios 18:21. En la lengua hay poder de vida y muerte. Quienes la aman comerán de su fruto. Santiago 3:6. También la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Siendo uno de nuestros órganos, contamina todo el cuerpo y encendida por el infierno prende a su vez fuego a todo el curso de la vida. Jeremías 23:29. ¿No es acaso mi palabra como fuego y como martillo que pulveriza la roca? Afirma el Señor. Antes de iniciar su ministerio, Jesús fue tentado en el desierto. A cada tentación respondió citando las Escrituras. Lo encontramos en Mateo 4, del 1 al 11. La palabra de Dios es el alimento indispensable para el creyente y el arma más poderosa para derribar las mentiras del diablo. La palabra de Dios, las enseñanzas de Jesús son la roca, el cimiento firme sobre el cual edificar la vida, según Mateo 7, 24 y 29. La palabra es comparada con una semilla que produce vida. Es creadora, es sanadora, siempre hace aquello para lo cual es enviada. La palabra de Dios es vida. A nosotros se nos entregó el don de la palabra y no siempre somos conscientes del poder que hay en las cosas que decimos. Es fundamental que aprendamos a usar adecuadamente nuestras palabras, dejando que la palabra de Dios inspire y dirija nuestra boca. Tenemos que hablar con fe. Con la misma boca que bendecimos, muchas veces maldecimos. Necesitamos entender y hacer que nuestra boca hable la verdad en lugar de la perversidad. Proverbios 4:24. Cada grupo humano tiene un idioma. Cada país habla al menos una lengua. En el reino de Dios hay un lenguaje por excelencia, la palabra de Dios. El lenguaje del reino tiene origen en la palabra de Dios y en la fe con la que se la cree y se la pronuncia. Los creyentes en Cristo debemos movernos por fe, pero lo cierto es que a la hora de hablar muchas veces declaramos derrota, enfermedad, queja, miedo, desesperación, todas cosas contrarias a la fe que profesamos. Nuestras palabras tienen poder. Esto es algo que cuesta mucho entender y que ha llevado a muchos creyentes a caer en excesos y pensar que se trata de algo mágico, como si solo pronunciando ciertas palabras la enfermedad, el divorcio, la pobreza o cualquier otro problema que vemos a nuestro alrededor o que estamos enfrentando se va. No funciona así y la fe verdadera no se trata de eso. Hablar con fe no es negación de la realidad. El lenguaje de la fe no trata de crear una falsa realidad. La fe no niega la existencia de una situación difícil. Se trata de responder en fe a la realidad, hablando de una manera diferente, poniendo el foco en que Dios me dice y no en lo que me pasa. En vez de rendirte a la realidad de las circunstancias, la fe hablará de la voluntad del Señor para ese momento. En lugar de ahondar en los síntomas de la realidad, la fe meditará en las promesas de Dios. En lugar de someterte a la derrota, al desánimo, la fe dará alabanza a Dios por su bondad. Hablar con fe no es practicar el arte de hacer caso omiso a la realidad, sino expresar con confianza lo que Dios ha prometido hacer con nuestra realidad.
Es más que hablar positivamente. Podemos mostrar que el negativismo es la causa de muchos fracasos, pero hablar positivamente no es lo mismo que hablar con fe. El lenguaje de la fe, sea positivo o negativo, habla la palabra de Dios. Hablar con fe es utilizar las promesas de Dios, no solo las buenas intenciones del hombre. Hablar positivamente es muy bueno, pero el lenguaje de la fe accede al trono de Dios. Hablar positivamente puede mover a muchos, pero no mueve la mano de Dios. Por eso hablar con fe es inseparable de la acción del Espíritu Santo en nosotros, que debe revelarnos el deseo de Dios en cada situación. Porque la palabra es poder. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, tenemos que aprender a hablar el lenguaje del reino. Debemos entender algo. Nuestras palabras son poderosas. Pueden hacer vivir algo o matarlo. Una relación se puede romper o arreglar por las palabras que usamos. Las palabras que usamos pueden retener o liberar poderes vinculados con la vida y con la muerte, según Proverbios 18:21. Las palabras plantadas mediante el poder del habla son como plantas que llevan fruto y dan vida o muerte a algo. Veamos algunos pasajes que nos enseñan sobre el poder de las palabras en la Biblia. Te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso por los dichos de tus labios. Proverbios 6:2. Esto significa que nuestras palabras pueden traernos serios problemas o grandes bendiciones. El Proverbios 12:18. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Las palabras pueden lastimar, pero también pueden sanar. Proverbios 21:23. El que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustia. No hablar de más ni hacerlo fuera de tiempo o de lugar te evita muchos problemas. Proverbios 15:4. La lengua que brinda alivio es árbol de vida. La lengua insidiosa deprime al espíritu. Se trata de dar instrucción sana, curativa y edificante, como las propiedades curativas de algunos árboles. En efecto, una buena lengua puede curar las almas enfermas y puede también reconciliar a quienes han estado enemistados. En cambio, la lengua malvada, en lugar de sanar, hiere, hace daño a los demás y a su propio dueño. Dice Proverbios 16:24, panal de miel son las palabras amables, endulzan la vida y dan salud al cuerpo. No debemos menospreciar el poder que tienen las palabras amables, cambian el estado de ánimo y sanan el corazón. Un ejemplo muy fuerte del poder de las palabras lo vemos cuando Jesús le habla a una higuera que no daba frutos y ésta se seca al día siguiente. Marcos 11, el 20 al 25. Si queremos más frutos, debemos sembrar más y mejores palabras en nuestras relaciones, en casa, en la iglesia, en el trabajo, en cada ámbito donde nos desenvolvemos. La palabra es como fuego, martillo y espada. El fuego y el martillo son dos figuras usadas por el profeta Jeremías, que hablan por sí solas del poder de la palabra para acabar con lo malo. Jeremías 23:29. El fuego que purifica, que quema, es el que se usa con los metales para moldearlos o para separar la escoria de lo puro. El martillo es el que con perseverancia rompe la roca hasta desmenuzarla. La palabra de Dios tiene ese poder. Puede purificarnos y romper toda resistencia. La palabra también es descrita en la Biblia como la espada del Espíritu, Efesios 6:17. Es un arma de guerra espiritual. Cada vez que confiesas la palabra de Dios con fe, el diablo retrocede. La verdad de Dios destruye sus mentiras. Somos nosotros los que debemos tomar la espada del Espíritu. Es parte de nuestra armadura. ¿Cómo se toma esa espada? ¿Cómo se usa en la práctica? Pues hablando con fe, creyendo la palabra y confesándola. El apóstol Pablo entendía muy bien ese principio y lo hice así. Escrito está: creí y por eso hablé. Con ese mismo espíritu de fe también nosotros creemos y por eso hablamos. 2 Corintios 4:13. Los creyentes debemos desarrollar el hábito de hablar en fe de acuerdo a la palabra de Dios y bajo la guía del Espíritu Santo. ¿Cuál es tu lenguaje?
¿Qué lugar ocupa la palabra de Dios en tu corazón? Debemos revisar nuestra manera de hablar, eliminar las palabras de derrota, las maldiciones, palabras de desánimo, mentiras. Hay cambios que necesitas hacer en tu forma de comunicarte. ¿Qué palabras estás sembrando en tu casa, en tu equipo, en tus hermanos, en tu trabajo, en tu vida cotidiana? Dios no te pide que niegues una realidad. El desafío es confesar la palabra de Dios bajo la guía del Espíritu Santo. No importa cuán difícil sea la situación, tú puedes declarar palabras de fe. Debemos usar el poder de la palabra. Nuestras palabras son poderosas cuando las soltamos en las vidas de otros. Tienen la capacidad de producir vida o muerte. Es muy importante que seamos intencionales en revisar nuestra manera de hablar y trabajar para hacerlo bien. Fuimos equipados con la palabra de Dios. El Espíritu Santo nos capacita para hablar como conviene. Tienes a tu disposición un martillo que puede romper obstáculos y una espada que puede transformar corazones y un fuego que puede purificar y moldear vidas. Dios nos ha concedido el poder de hablar y el de su palabra. Seamos sabios y prudentes en el uso que hacemos de este maravilloso y poderoso don del cielo. ¿Qué frase, párrafo o enseñanza del estudio llamó más tu atención y por qué? ¿Qué área o aspecto de tu vida necesitas mejorar con respecto al tema de este estudio? ¿Qué acción específica puedes llevar a cabo esta semana para mejorar tu situación? Que Dios te bendiga.